90% de faltas de ortografía. Todos en general. Uno que otro se salva porque yo creo que sí pone atención, por lo menos lo escribe, pero ya después verifica la ortografía. Entonces, muchos de ustedes tienen muchas faltas de ortografía. Es general en todos los grupos, ¿eh? Pero tengan mucho cuidado. Entonces, bueno, como ya tuvieron oportunidad entonces de ver su calificación, entonces es importante porque ya a partir de este momento ya ustedes van a saber cómo van a salir en el trimestre, y desde luego pues depende mucho del empeño que le pongan de hoy en adelante, que traten de poner cuidado en lo que les preguntan, ¿sí? En el examen. Cuando yo les digo pregunta de examen, claramente para que lo subrayen, lo pongan ahí muy presente y traten de repasar ahí en ese punto para que ustedes en el momento del examen pues ya conozcan la respuesta, y ya si tienen que consultar algo pues en su apunte rápidamente, y si ya repasaron y ya lo saben, pues ya no es necesario que revisen en sus apuntes, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, pues ya está la mayoría y vamos a empezar. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a admitir. Ya no me dio oportunidad de ir pasando lista, pero ahorita les voy a ir preguntando para poder pasarles asistencia a reserva de Juan Carlos, que ya fue el primero y ya le puse su asistencia. Ok, bueno, jóvenes, entonces, pues vamos a empezar, ¿sí? Ya les llegó un correo invitándolos al repaso de PECA. Los que quieran, los que les interese, entonces va a haber hoy una pijamada, ¿sí? Sí, ya muchos recibieron el correo, jóvenes. Sí, maestra. Sí. Okay. Entonces, los que estén interesados en repasar PECA, les pido de favor que impriman el formato que les di para el examen, para que ahí nada más vacíen sus resultados del ejercicio que les voy a poner, para que no pierdan mucho tiempo. Si no, por lo menos hagan el formato en su cuaderno para que nada más nos dediquemos a resolver los problemas. ¿Les parece? Ya los que gusten, bueno, pues serán bienvenidos. Los espero a las 8 de la noche. Y bueno, pues ahora sí, sin más ni más, vamos a empezar. Vamos a ver. Valbuena Alcatraz, ¿se encuentra? Sí, presente. Ok, ¿en qué nos quedamos, Alcatraz? Así les voy a ir preguntando y paso asistencia, ¿sale? Nos habíamos quedado, estábamos viendo las vías de la fotosíntesis. Okay. Tengo en mis apuntes que nos quedamos hasta la vía de fotofosforilación. En la primera vía metabólica, anótelo, primera vía metabólica, excelente. Entonces ahorita, pues vamos a compartir, sí, por favor. Excelente. Bueno, entonces ya, como recordarán, bueno, ya vimos la composición, estructura y función de los carbohidratos. Y si recuerdan, yo les indiqué en el momento en que vimos la clasificación de algunos compuestos importantes. También en el caso de proteínas, cuando vimos enzimas y coenzimas, yo les dije que, pues ahora sí que subrayaran muy bien a estas biomoléculas, porque resulta que ahorita entrando ya a lo que es el anabolismo de carbohidratos, vamos a empezar a recordar algunas de estos compuestos en particular. Bueno, nos quedamos entonces en el anabolismo de carbohidratos y vimos que había dos procesos metabólicos, y rápidamente ustedes ya habían llenado su lista de esos procesos metabólicos, ¿verdad? Antonio Cantor Daniela, ¿se encuentra? Daniela, ¿todavía no llega? Por ahí no ven si contesta por el chat, por favor. Sí, yo lo veo en el chat.
Sí, gracias, sí, porque si no, le ando poniendo falta. Ok, le pongo asistencia. No importa, Daniela, usted por el chat, por favor, contésteme. Vimos dos procesos metabólicos, no vías, no estoy hablando de vías, procesos metabólicos en el anabolismo de carbohidratos. Uno de ellos era la fotosíntesis. ¿Cuál es el otro, Daniela? Gracias por levantar la mano. Permítanme a ver si puede contestar Daniela por el chat rápidamente. Sí, Daniela, dígame sí, no, para que sea más ágil todo esto. Sí, es la que estamos presentando aquí. A ver, de los que levantaron la mano, una personita, por favor, es que no sé quiénes son. Es la gluconeogénesis. Sí, señorita, ¿cómo se llama usted? Rodríguez Portillo. Rodríguez Portillo. Cintia, ahí por ahí tiene el sonido muy fuerte. ¿Está oyendo otra clase o qué? No, es que también aquí están trabajando, entonces por eso se escucha. Perfecto, está muy bien, Cintia, ¿verdad? Entonces ya le puse su asistencia. Efectivamente, otro de los procesos metabólicos que involucra el anabolismo de carbohidratos es la gluconeogénesis. Entremos entonces a lo que es ya la primera vía metabólica, pero antes es muy importante, ¿verdad?, recordar que la fotosíntesis, ¿en qué organelo se verifica? Espérenme tantito, no me contesten. A ver, Barrios, García, Alejandra, Isabel. Isabel, ¿se encuentra? ¿Se encuentra Barrios, García, Isabel? Bueno, le ponemos ahorita su falta hasta que... Bautista Pérez, Brenda. ¿Brenda se encuentra? Sí, aquí estoy. Ok, Brenda, por favor, dígame, ¿en qué organelo se lleva a cabo este proceso? En los cloroplastos. Ok, y la otra señorita que me contestó, ¿quién era? Ya le puse su asistencia, Brenda. Ya era yo, Barrios, es que... Ok, Barrios. Perfecto, entonces ya le pongo su asistencia a Barrios. Dígame la primera vía metabólica de la fotosíntesis, ¿verdad? ¿En qué parte específica del cloroplasto se efectúa? Cuando vimos organelos lo señalé. Entonces dígame por favor en qué parte del cloroplasto se lleva a cabo esta vía. Si lo recuerda, nada más dígame. Si no, no se preocupe, ahorita de todas maneras lo vamos a revisar. Pero ¿Los tilacoides? La membrana de los tilacoides, específicamente la membrana interna del cloroplasto. Muchas gracias. Carrillo, teniente Karen. ¿Anaí se encuentra? Sí, maestra. Ok. ¿Cuál es la segunda vía metabólica de la fotosíntesis? Y sí la vimos, ¿eh? ¿Cuál es la segunda? O sea, por lo menos el ciclo de Kelvin-Benson. Excelente, el ciclo de Kelvin-Benson. Perfecto. Chávez Cortés Tonatzin. Sí, presente. ¿Cuál es el otro nombre con el que se le conoce al ciclo de Kelvin-Benson? La de reducción de carbono. Exacto, la vía de reducción del carbono o vía de reducción del dióxido de carbono, también, ¿verdad? Sí. Ok. Flores Argueta Brenda, ¿sí? ¿Anda por ahí? Sí, aquí estoy. Ok. ¿Hasta aquí le dejamos o vimos otras cosas? ¿Recuerda en su apunte cómo está? Lo que decía, Ya no, último que tengo de carbohidratos. Ajá, vimos esto. Nos habíamos quedado en lo de cloroplastos, fotosistemas, sí mencioné el tilacoide. Excelente. Entonces ya habíamos visto el inicio de la vía de la fotofosforilación, ¿sí? Sí. Y entonces, ¿cuáles son los elementos necesarios para poder llevar a cabo, bueno, porque las plantas efectúan la fotofosforilación? ¿Cuáles son los elementos? Fíjense, aquí ya vimos todo lo que se requiere, ¿sí? Y vimos este esquemita.
Ok. Entonces usted dígame, ¿qué necesita la planta para poder captar la luz? Y eso ya lo habíamos revisado entonces. Sigo con Brenda, ¿verdad? ¿Sí, Flores? ¿Es Flores, Brenda? Sí. Ah, ok. ¿Sí o no? Si no recuerda, nada más indíquemelo para seguir adelante. No recuerdo mucho porque eso ya lo vio muy rápido, porque fue cuando lleva... Perfecto. Bueno, entonces aquí nos quedamos. Ahorita les voy a seguir preguntando. Nos quedemos con Granados Alvarado, Miguel Ángel. ¿Se encuentra? Granados. Sí, maestra. Ok, entonces le pongo asistencia y ahorita le voy a preguntar, ¿sale? Permítame tantito, cierra su micrófono y ahorita pregunto. Fíjense, en este esquema nosotros podemos resumir, más bien este esquema resume, ¿sí?, la fotosíntesis. Tenemos entonces que la primera vía es la fotofosforilación y podemos ver el sustrato o los sustratos iniciales de la fotofosforilación, que es la luz y el agua. Los productos, ¿verdad?, finales de esta vía metabólica es poder reductor y el ATP. Y además la segunda vía, que es la de reducción del CO2, y vemos que uno de los sustratos iniciales pues es el CO2. Y entra el ciclo de Calvin-Benson y el producto final es un azúcar. Ya ven, este esquema es realmente muy claro. Tenemos entonces que la planta, como ya me mencionaron por ahí, necesita ciertos elementos esenciales para poder, ¿sí?, para poder llevar a cabo el que transforme esa energía radiante del sol, como lo dice ahí, en energía química. A ver, Granados, sí, ahora sí, digan, ¿qué necesita? ¿Cuáles son esos elementos? Algunos. ¿Sí? Rápidamente. ATP y el H2O. ATP, agua, ok, bueno, usted, ahí ya van dos elementos, muy bien. Gracias. López Ávila Ángel Sebastián. ¿Se encuentra? Sí, aquí estoy. Sebastián, ¿qué otros elementos requiere la planta? CO2 y energía del sol. Para transformar la energía, obviamente necesita luz. Si se recuerda en el esquema anterior, el CO2 todavía no entra en la fotofosforilación. Pero, ¿qué más? Luna, Rosas, Estefanía. Agua, luz, cloroplastos, Ajá. clorofila, pigmentos, accesorios, Excelente. fotosistemas, ATP-ASA, complejo enzimático, Redox. gradientes de hidrógeno. De protones, ¿ok? Un gradiente de protones, ¿sí? Entonces, fíjense, estos son solo algunos de los elementos que se requieren. Vamos a ver entonces cómo lo hace la planta. No sé si ya habíamos visto también esto. Martínez López Karim Elisset, ¿se encuentra? Sí, profesora. Ok, le ponemos su asistencia. ¿Y cómo viaja la luz? No sé si, creo que sí, eso ya lo habíamos revisado, pero vamos a recordarlo. ¿Cómo viaja la luz? ¿O cómo es que podemos entender que la luz está llegando a un punto en particular? ¿Sí? Gracias a los fotones. Ajá, la luz, ¿sí? Ese es ya un dato cultural, pero la luz viaja en ondas y en paquetes o partículas llamadas fotones. Eso es muy importante saberlo porque, la planta posee pues unos, digámoslo así, fotoceldas naturales, o serían sus paneles, pues unos paneles solares naturales, porque son capaces de captar y absorber la luz y transformarla como lo hace un panel solar
actualmente. Martínez Mateo Ricardo, ¿se encuentra? ¿Ricardo? Mata Sánchez Ariana. Presente. Ok, ¿sí? Y entonces, ¿los fotosistemas están constituidos de qué dijimos? Son de pigmentos accesorios, Exacto. clorofilas, membranas y la reacción de Higgs. Ajá, bueno, ahorita vamos a ver, este es un elemento importante, pero a fin de cuentas el fotosistema está constituido de un cosechador de luz, ¿sí? Este cosechador de luz está constituido, como aquí en el esquemita, ¿verdad?, de pigmentos accesorios que aparecen con un color verde claro. Pero además de pigmentos accesorios como xantofilas y carotenos, también posee una gran cantidad de clorofilas del tipo B. Posee una clorofila especial precisamente en el centro de estos cosechadores de luz o complejos antena, ¿sí?, que está constituida de una clorofila especial del tipo A. Entonces, el centro de reacción, ¿sí?, es una clorofila del tipo A y está rodeada de pigmentos accesorios junto con una cantidad importante de clorofila B. Estos cosechadores de luz, desde luego, están embebidos en una membrana. ¿En qué membrana habíamos dicho Medina Vázquez Alicia? ¿Se encuentra? Medina Vázquez Alicia. Sí, Ok. ¿En qué membrana dijimos que se encontraban estos fotosistemas? ¿Sí lo recuerda o no? Nada más dígame si no. lo recuerdo. Ok, Morilón Torres Nolan, ¿me podría ayudar, por favor? ¿Se encuentra Morilón? Aquí estoy, maestra. Ok. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿en qué membrana se encuentra, verdad, situado o se encuentran situados los fotosistemas y desde luego todos sus componentes? ¿En qué membranas está? ¿En el citoesqueleto? No, Morilón, estamos hablando de otro organelo. Muñoz Castro Karina. Muñoz Castro Karina, ¿se encuentra? Sí, aquí estoy. Ok, usted, a ver, ayúdele a Morilón, por favor. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Pongan atención, por favor, porque no puedo estar repitiendo. O sea, eso me está dando señales de que no están prestando atención debida a la Estaba clase. anotando, profesora. Ok. Una disculpa. Ok, adelante. Entonces, le repito la pregunta, Cari, ¿sí? ¿En qué membrana se encuentra embebidos los fotosistemas? ¿La interna? ¿De quién? ¿De las tilacoides? De los tilacoides. Entonces, es la membrana interna del cloroplasto, pero específicamente son los tilacoides, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok, anótenlo. Muchas gracias por levantar la mano, jóvenes. Bueno, miren, aquí está entonces, fíjense, lo que sucede. Ya vimos la clase pasada cómo era que absorbía la luz estos cosechadores. No. ¿No? Ah, ok, perfecto. Entonces aquí nos quedamos. Fíjense, pongan mucha atención porque esto es parte de la actividad que tienen que entregar. Entonces, además de explicar paso a paso cómo es que la planta es capaz de absorber la luz y transformarla en energía química, vamos a ver cómo lo hace. Ya sabemos entonces que la luz viaja en forma de fotones. Aquí ya los vemos. Los fotones en ondas, obviamente, entonces llegan y golpean a los compuestos
del cosechador de luz, que son los pigmentos accesorios y clorofilas B, ¿verdad? ¿Cómo están constituidos los átomos, Nava Santiago Alma? ¿Se encuentra, Nava? Sí. Ok. ¿Cómo están constituidos esos átomos? ¿Sí saben? ¿Sí recuerdan? Entonces ahí sí le pido que vaya inmediatamente a dar un repaso. Navarro Maldonado. Aquí se maestra. ¿Cómo están constituidos los átomos? Y esto es básico. Ya tuvieron que haberlo visto en un momento de su vida educativa. ¿Sí? ¿Cómo se componen los átomos? ¿O cómo están constituidos? ¿Sí o no? O sea, dígame si sabe, no recuerda, y es más fácil para que nosotros nos sigamos adelante. ¿Sale? Están constituidos por protones. Exacto. Y electrones. Ajá, ¿y los electrones dónde se encuentran? Se encuentran... No recuerdo eso, maestra, la verdad. ¿Alguien levantó la mano? Yo. Sí, se encuentran en la parte externa del núcleo, en una nube. Bueno, se pueden encontrar una nube de probabilidades, donde Sí. puede que o no estén los electrones, era lo que le faltaba. Sí, sí recuerda, fíjese, se llama un REMPE, por si alguien quiere recordarlo. La famosa nube, entonces, precisamente es donde se ubican los electrones. Hay un núcleo central donde hay protones y neutrones, y viajando en órbita se encuentran los electrones. Esto es muy importante que lo recuerden, porque resulta entonces que los fotones golpean esa parte externa de los átomos que constituyen los pigmentos accesorios, ¿verdad? Y entonces excitan esos electrones. Al golpearlos, estos pasan a niveles energéticos mayores, y entonces, como ven aquí en el esquemita, empiezan a brincar esos electrones por todos estos pigmentos que son los pigmentos accesorios o clorofilas B, hasta llegar, fíjense, a este círculo amarillo que es el centro de reacción. Entonces, por ese lado ya todos los electrones excitados empiezan a viajar y concentrarse en ese punto amarillo del esquema. Orduña Gómez Nadesha, ¿se encuentra? Sí, maestra, que soy. Ok, ¿me puede decir, por favor, este centro de reacción, ¿de qué está formado? Lo acabo de decir en la transparencia anterior. ¿Sí o no lo recuerda, Nadesha? Nada más dígame rápido, por favor, para continuar. ¿Sería de clorofilas? ¿Cuál? El que me dijo, el amarillito. Por eso, ¿cuál clorofila? Ah, la B. Está Bueno, mal. fue la que A ver, acabo de mencionar. exacto, pero no. A ver, Valbuena, Alcatraz, que levantó la mano primero. Está constituido por clorofilas de tipo A. Exacto. A ver, Nadesha, mire, escuche. Aquí en el complejo antena, los pigmentos accesorios como xantofilas y carotenos, y además clorofilas B, lo constituyen. Pero resulta que el centro de reacción está constituido de una clorofila especial del tipo A. Entonces, anótelo para que no se le olvide. Resulta entonces que todos esos electrones que son golpeados constantemente por los fotones, entran, ahora sí que van acarreando esa energía en forma de electrones hasta llegar al centro de reacción. Aquí posteriormente pasan a un aceptor primario y entran a un complejo redox. ¿Qué es eso de complejo redox, Ortiz Romero, Jorge? ¿Se encuentra, Jorge? Sí, se encuentra y es de óxido reducción. Ajá, es exactamente. Entonces van pasando los electrones de un
compuesto a otro de estos complejos enzimáticos, que es precisamente un conjunto de enzimas redox, ¿sí? ¿Queda claro? Ya entendimos entonces cómo es que ya en este momento se está transformando la luz solar en un tipo de energía química, todavía no aterriza, pero va en eso, ¿ok? Bueno, entonces resulta que las plantas, fíjense, ese es el primer paso. Las plantas necesitan, o más bien no necesitan, disculpen, tienen dos fotosistemas. Cada uno de esos fotosistemas están constituidos de complejos antena. Además, se requiere, ¿verdad?, de lo que se mencionó anteriormente entre clorofilas, pigmentos accesorios y la famosa fotólisis del agua, que ahorita vamos a ver en qué punto entra en acción el sistema redox, y enzimas, una de tipo NADP reductasa y otra enzima llamada ATP-ASA. Y además, fíjense, iones. Requiere de iones magnesio y cloro. Perdón, ¿es magnesio? A ver, Otero, Miranda, Montserrat. Es manganeso. Exacto, manganeso, ¿sí? Ok, entonces ese manganeso y el cloro son coenzimas de qué tipo, Ponce Velasco. ¿Ponce? ¿Se encuentra Ponce? Sí. Ok. ¿De qué tipo son? Lo vimos en coenzimas. Vimos que había dos tipos. ¿Recuerda cuáles son? Según su origen. ¿Sí o no? O sea, nada más dígame rápido, por favor, para continuar. ¿Se encuentra Lorena? Sí. ¿Qué haces? Ok. Lorena, ayúdele, por favor. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Hablamos de coenzimas. Los iones manganeso y cloro son coenzimas de qué tipo. ¿No? Bueno, ¿hay alguien de los que levantaron la mano, por favor? Bueno, también hay en el chat. No, Montserrat, ¿dónde? Ok. No sé si lo quiere decir mi compañera Karina. Ajá. ¿A usted de una vez ya que habló? Bueno, son coenzimas inorgánicas. Exacto. Tenemos coenzimas de origen orgánico, como el NADP, y tenemos coenzimas de tipo inorgánico, que son iones, que algunas reacciones más bien que algunas enzimas requieren para poder llevar a cabo su función, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí ya tenemos la participación de coenzimas inorgánicas. Muchas gracias. Ok. Todo eso tienen que repasarlo aquellas personas que no lo recuerdan, por favor. Este es el famoso sistema Z de la fotosíntesis, y es el que tienen que presentar en su actividad próxima a entregar, aparte de explicar todo lo que ya estamos explicando, ¿verdad? Resulta entonces que la planta está dotada de dos fotosistemas. Cada uno presenta una constitución de complejos, de pigmentos accesorios y clorofilas B, y desde luego un centro de reacción de clorofila A especializada, que en este caso, fíjense, el fotosistema 1, también llamado P700. ¿Por qué P700? Porque resulta que absorbe, ¿sí?, energía a longitudes de onda de 700 nanómetros. El fotosistema 2, que se llama también P680, P por la palabra en inglés fotosistema, ¿sí? P680, porque absorbe longitudes de onda de 680 nanómetros. ¿Hasta ahí ya vamos bien? Fíjense. Estos dos complejos, estos dos fotosistemas, están, ¿verdad?, unidos en cierta forma
con esta cadena redox o transportadora de electrones. Dado que realizan óxido-reducción, pues se van pasando precisamente esos electrones hasta que llegan precisamente a producir, ¿sí? NADPH, es decir, esta coenzima se reduce porque, ¿sí?, acepta protones. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es a lo que se le llama poder reductor. ¿Ya lo anotaron? Ok. Bueno, entonces, estos fotosistemas continuamente están absorbiendo energía. Pero resulta entonces que si nosotros, a ver, traten de imaginarse el átomo que nos describió su compañero, y al golpear los electrones de los niveles externos, pues estos niveles externos se quedan vacíos, ¿no? Sánchez Hernández Gabriela, ¿se encuentra? Sí. Ok, Gaby, a ver, dígame, ¿qué pasa entonces con esos átomos pues es que, a los que ¿sabes? se No me les dejas ha respirar, arrancado amiga. violentamente ese electrón? No, ¿Qué cree que no, pasa? no te comparto, no te comparto. No. ¿No? De acuerdo. Alejandra Santillán, Sí, aquí estoy. ¿a usted sí tiene una idea? Y eso es casi por sentido común, ¿eh? No necesitan conocer demasiada química, pero sí por lo menos las bases. Entonces ahí veo que les falta un poquito de bases. Alcatraz, a ver, ayúdeme por favor, porque Alejandra tampoco recuerda. Se oxidan. Sí, pero ¿qué pasaría si ese átomo lo dejamos así, sin esos electrones? Soriano González, Isaac. ¿Se encuentra Isaac? ¿Isaac? Cuando un átomo tiene electrones. Perdón, es que está medio inestable la conexión. Sí, cuando un átomo no tiene electrones, ¿se refiere? Ajá, sí, exacto. Pues intenta agarrarlos de otro. Exactamente, queda inestable. Y por lo tanto tiene que haber otra fuente de electrones para estabilizar esos átomos. Y fíjense, ¿quién es la que les ayuda a las plantas? El agua. La fotólisis del agua, o llamada también Trujillo Franco Sofía. Anda por ahí, Sofía. Sofía. Aquí soy maestra. Muy bien, Sofía, ya le puse su asistencia. Dígame, por favor, ¿cómo se llama? Ya la vimos ahorita, hace ratito en el cuadrito. En el momento en que todos estos átomos están habidos de electrones, entra en acción, ¿sí?, la molécula de agua y que se rompe precisamente. ¿Cómo se le llama a esta reacción? La acabamos de ver en el cuadrito anterior como requisito. Hay que poner atención, ¿sale? Valtierra, Tobar, Viviana. ¿Es la reacción de Gill? Exacto. ¿Quién le contestó? ¿Sí, Sofía? Sí, Sofía. Ok, gracias, Sofía. Eso, así nada más pongan atención. Ok, efectivamente, esta es la reacción de Gill. Y para eso ayuda el agua intensamente a las plantas para proporcionar o ceder esos protones que, en sí, electrones que está perdiendo, ¿verdad? Por la excitación de estos fotones, todos estos compuestos, estos átomos que se están constituyendo los complejos antena. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, fíjense. Y entonces resulta, este es otro esquema que vamos a revisar rápidamente. Aquí está la fotólisis del agua, están las clorofilas, pigmentos accesorios, llega al centro de reacción y de ahí pasan a esta cadena redox. Por un lado, ¿sí?, se está produciendo unas cantidades regulares de ATP y por el otro lado poder reductor. Y si se dan cuenta, aquí están ya los sustratos iniciales, que es luz, agua, en el caso de la fotofosforilación, y los productos finales, que es el ATP y el poder reductor.
En algunas ocasiones las plantas cuentan con un mecanismo de protección hacia sus fotosistemas. Cuando se está produciendo una gran cantidad de poder reductor, aquí lo tenemos, ¿sí? Resulta entonces que la fotofosforilación, normalmente conocida como acíclica, se convierte en cíclica, precisamente para evitar seguir produciendo NADPH, ¿sí? Como forma de protección. ¿En qué momento creen ustedes que podría suceder esto? A ver, imagínense, si está realmente disponible una gran cantidad de energía, ¿como a qué horas del día sería? Pues al mediodía, ¿no? Cuando del sol más directo. Exacto, y entonces eso se traduce en grandes intensidades de luz. Y la planta cuenta con este mecanismo para proteger sus fotosistemas, ¿verdad? Y entonces echa a andar la famosa fotofosforilación cíclica para evitar precisamente el seguir produciendo gran cantidades de poder reductor, pero sigue produciendo solo ATP necesario para continuar con el proceso, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos posado, una imagen de donde se encuentran ubicados precisamente todos estos complejos. ¿Cuáles? El fotosistema 1, el fotosistema 2 y además la cadena redox. Podemos ver entonces que aquí también está esta enzima que se llama NADP reductasa, que es precisamente la que cataliza la reacción para reducir esta coenzima, porque aquí antes de los protones pues se llama una coenzima. En el momento en que está adquiriendo estos protones, pues ya se le llama coenzima reducida. Vamos a ver entonces, Tobar, Viviana. ¿Se encuentra Viviana? Sí, profesor, aquí está. Ok, y me falta, Trujillo Sofía ya me había contestado. No, sí tiene su asistencia. Viviana, ok, ya le puse su asistencia. En el momento en que se reduce esta coenzima reducida, que también se le conoce como coenzima reducida, y aquí hace un instante les dije que se llama poder ¿quién? Poder reductor, dijo. Poder reductor, efectivamente. Y entonces todo este funcionamiento, toda la participación de todo este complejo, del famoso complejo Z de la fotosíntesis, se está concentrado en, primero, acumular gran cantidad de protones. ¿En dónde? En el interior de la membrana del tilacoide. Entonces, como está funcionando constantemente, ¿verdad? Se empiezan a acumular gran cantidad de protones. Esta concentración de protones o gradiente de protones, anótenlo, gradiente de protones, es a lo que se le conoce como la fuerza protón motriz. ¿Ya lo anotaron? Repito, fuerza protón motriz. ¿Sí? Cuando este gradiente de concentración o gradiente electroquímico, anótenlo, ¿sí?, es suficiente, entonces activa la ATP sintasa. En ese momento, ¿sí?, esta enzima va a permitir la formación ¿de quién? Del ATP. Entonces, fíjense, todo esto, todas estas funciones están concentradas en producir. Villafranco Godínez, Vianey, ¿se encuentra? Sí, aquí estoy. Ok, Vianey. ¿Qué produce esta gran concentración de protones? ¿Cómo se llama? ¿Lo acabo de mencionar? Tiene tres. ¿Gradiente electroquímico?
Exacto, muchas gracias. Abusada, póngase, estás muy bien ahí, que lo tenga anotado. Gracias. ¿Sí? Entonces, este gradiente de protones o fuerza protón motriz o gradiente electroquímico son necesarios para que funcione el ATP sintasa y se pueda producir ATP. Primero Quintero, ¿se encuentra? ¿Carla? ¿Se encuentra Carla? Sí, maestra. Ok, Carla. Sí. ¿Qué ¿Sí me pasa? escucha? Sí, la escucho bien. ¿Qué pasaría si no se forma este gradiente de protones? ¿No se podría producir el ATP? Porque en primera no funcionaría la ATP sintasa y como consecuencia no habría producción de ATP, efectivamente. Fíjense, ya ahorita Carla nos dijo qué sucedería. Resulta que muchos productos químicos, ¿sí? Afectan a nivel de transporte de electrones. ¿Cuáles? Los herbicidas, aquí en este caso particular, bueno, los insecticidas sí, pero son insectos y ellos no hacen fotosíntesis, por lo tanto los insecticidas también capturan electrones, ¿sí? Compiten, ¿verdad? Con todo este sistema, pero a nivel de respiración aeróbica. Eso lo vamos a dejar un poquito a un lado, nada más para explicarles por qué estaba aquí esta palabra. Pero muchos de los herbicidas actúan precisamente a este nivel. No permiten porque capturan protones y por lo tanto jamás se generará un gradiente electroquímico o una fuerza protón motriz o ¿qué otra cosa? O un gradiente de protones, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y entonces, por lo tanto, la ATPasa no funciona y no se formará ATP. Pero además, fíjense, resulta que estos productos también actúan a nivel de membrana. Y dado que todo este sistema está posado en las membranas y esos compuestos las desestabilizan, pues este complejo fotosintético se vería alterado si la membrana no está en óptimas condiciones y por lo tanto este transporte de electrones no se podría llevar a cabo y tampoco se generaría este gradiente para que funcionara en un momento dado, pues esto tampoco funcionaría efectivamente. ¿Cuál? Pues todo este sistema. Y además la ATP sintasa. ¿Sí van entendiendo, jóvenes? ¿Sí? Y otros productos que se concentran específicamente en la ATP sintasa. Aunque haya un gradiente electroquímico, bueno, pues esta no funciona porque los productos llegan directamente y afectan su conformación nativa y por lo tanto la dejan inactiva. Entonces vean que estas personas que han generado estos productos tienen un amplio conocimiento del funcionamiento de estos fotosistemas y del papel de cada una de sus partes, ¿verdad? Si no, no hubieran podido generar estos productos. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan y conozcan, ¿verdad?, qué es lo que sucede en la planta, cada uno de sus pasos, para que en un momento dado pues puedan generar algo, una solución importante en algún problema dado. Ustedes saben que las herbáceas es un problema fuerte porque compiten precisamente con la planta de interés por nutrientes, ¿no? Es una competencia muy fuerte. Y estas personas que han generado esto y que se aplican en el momento preciso para que pues se muera la herbácea, pero muchos de estos compuestos no son específicos, matan tanto la herbácea como la planta de interés. Entonces se sigue trabajando en eso para que estos productos sean más directos, más específicos.
glucos, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos entonces el resumen. Vean entonces, y ya aprendieron cómo la planta es capaz de absorber esa energía, cómo lo hace, qué necesita para absorber esa energía y cómo la transforma apenas en este pasito, ¿eh? Todavía no llegamos ahora sí que al meollo del asunto, que es la producción de glucosa. Y ahorita vamos a pasar a ello. Fíjense, entonces, este es solo un primer paso. Quiero entonces que se imaginen y que traten de entender o valorar realmente todo lo que las plantas hacen, porque son los únicos organismos que son capaces de transformar esa energía luminosa. Aparte de que ahora pues ya tenemos los paneles solares, ¿verdad? Pero aún así. Ok, entonces resulta que es todo lo que podemos revisar de la primera vía metabólica de la fotosíntesis y que se llama fotofosforilación. ¿Ok? Bueno, pasemos entonces a la segunda vía, que es la reducción del CO2, o conocido como ciclo de Calvin-Benson. En este caso, la segunda vía metabólica es diferente de acuerdo al tipo de planta, fíjense. Aquí entonces se dice que existen 3 tipos de fotosíntesis, pero solo radica la diferencia en la segunda vía metabólica. Vamos a ver entonces que en la segunda vía metabólica, el sustrato inicial es el CO2 y el agua porque se toma en forma general. El producto final es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué es esto? ¿Qué es el gliceraldehído 3-fosfato? Recuerdan que cuando vimos clasificación de los carbohidratos, les dije que lo subrayaran, le pusieran marcatextos, le pusieran comillas, paréntesis, qué sé yo. ¿Qué es? ¿Qué es? ATP, ¿no? ¿Qué? A ver, repítamelo, no escuché, perdón. Creía que era el ATP. No. ¿Es fructuosa? ¿Quién? ¿Fructuosa? No. No, es una aldosa, ¿no? Es una aldosa. ¿Y específicamente de cuántos carbonos? 3. 3 carbonos. Excelente. Anótelo, por favor, porque este es un personaje interesante y es pregunta de examen. Esto es una aldodriosa. Es un compuesto de 3 carbonos, ¿sí? Entonces es el gliceraldehído 3-fosfato. Esto entonces sucede en el sitio celular llamado específicamente la parte soluble del cloroplasto, que es el estromo. Y la finalidad de la vía es generar un precursor de los carbohidratos. Recuerden que cuando vimos organelos, la parte soluble llamada estroma del cloroplasto es donde se ubicaba precisamente se ubica toda la maquinaria para el ciclo de Calvin-Benson, ¿sí? Bueno, a ustedes les dije, no, creo que no, ¿verdad? Que les dije que hicieran una lista de elementos. No. No recuerdo. Ok, entonces, ahorita la vamos a hacer. Seguimos entonces, fíjense. Tenemos las plantas C3. Antes de eso, vamos a pasar a lo siguiente. Por favor, en su cuaderno, ¿sí? Antes de explicar lo anterior, porque lo vamos a ir llenando, hagan un cuadro de 4 columnas, ¿sí? Así en forma horizontal, si quieren, para que les quepa mejor en el cuaderno. Entonces, hagan 3 líneas formando 4 columnas. Y en la primera columna ustedes van a colocar vía general, vía particular, todos estos datos que vienen aquí, ¿sale? Háganlo, por favor.
¿Sí ya lo hicieron? Ok. Al final de esto, por favor, le agregan órgano de la planta. Después de separación de las carboxilaciones, le agregan órgano de la planta. Vamos a ir llenando este cuadrito, fíjense. Resulta que los 3 tipos de fotosíntesis tienen diferencias y similitudes. Vamos a ver entonces cuáles son ellas. Estamos partiendo de las plantas C3. Entonces, esta en forma general, ¿verdad? La vía general es, ¿cómo se llama la segunda vía de la fotosíntesis? Ya se la sabe, ¿no? Ya la vimos. Reducción del CO2. Ok, entonces fíjense, en su lista, aquí la vía general, van a colocar que es la reducción del dióxido de carbono. Pueden poner todos los términos con los que se conoce reducción del carbono, ¿sí? Reducción del CO2 o, ¿cómo se le conoce también? Excelente, gracias por las 2 personitas que contestaron. Y también colocan ciclo de Calvin-Benson. Este inclusive puede ser así como que continuo, ¿no? Porque es general para todos. La vía particular, si nos estamos concentrando precisamente en la vía fotosintética C3, bueno, pues aquí en la segunda columna ponen, ¿sí? Precisamente fotosíntesis C3. Aquí, resulta que esta fotosíntesis generalmente se registra en leguminosas y plantas de clima templado. Entonces, ya llenamos rápidamente donde dice tipo de planta, le ponemos leguminosas. En el clima, pues aquí está. Resulta que la fotosíntesis C3 la realizan la mayoría de las plantas que se encuentran en el planeta. La gran mayoría, ¿sí?, tienen una fotosíntesis C3, ¿ok? ¿Ya llenaron esos espacios? Bueno, las vías metabólicas de las plantas en común la vía, ¿sí?, para todos los tipos de plantas, que son 3, es la fotofosforilación. La diferencia de la fotosíntesis, pregunta de examen, radica en la segunda vía metabólica, ¿sí? ¿Vamos bien? Y en este caso, pues la segunda, se llama vía fotosintética C3 porque las plantas son C3. También se le conoce como EBVFC3, que es vía fotosintética C3. ¿Ya lo anotaron? ¿Sí? ¿Van llenando su cuadro, jóvenes? No, maestro, ya fue igual. ¿Y todos los demás ya van llenando su cuadro con esos datos? Sí, pero va muy rápido. Bueno, entonces, ok, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Nos vamos a las plantas C3. Ok, entonces, ya tenemos la vía general, la vía particular, que sería la segunda columna. Va a quedar pendiente ahorita, ya lo vamos a ver, sustrato sobre el cual actúa la enzima. Enzima o enzimas que participan. Producto inicial inmediato. Número de carboxilación. Tipo de planta ya la tenemos, ¿no? Ya la pusieron. El clima también. ¿Sí? Ahora sí, ¿continuamos? Sí, gracias. Ok, excelente. Entonces, vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Resulta entonces que en el caso de las plantas C3, ellas efectúan en forma directa el ciclo de Calvin-Benson. ¿Sí? Se dice que entonces las plantas C3, ¿sí?, presentan, anótela, una sola carboxilación. ¿Sí? ¿Ya la pusieron? Aquí está. Una sola carboxilación.
Y después, ¿qué nos preguntan por ahí? En su cuadrito. ¿Qué otra cosa nos preguntan? Deja apuntar. El número de carboxilación. Aquí está, ya se los dije. Una. ¿Tipo de enzimas? Tipo de enzimas, fíjense. Aquí algo muy interesante es que la enzima que cataliza esta carboxilación se llama rubisco. ¿Se acuerdan que ya la habíamos visto? ¿Sí? Bueno, entonces como ya les había dicho que es tan famosa la rubisco, es muy importante que ustedes coloquen en ese caso de las plantas C3, la enzima que participa se llama rubisco. ¿Qué es la rubisco? Su nombre completo, colóquenlo también, por favor, para que no se les olvide. Ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa. En aquel momento, cuando yo les di como ejemplo para entender la afinidad de que es una propiedad de las enzimas, les había yo dicho, ¿verdad?, que la rubisco tiene gran afinidad por el oxígeno, por eso oxigena, y también por el CO2, por eso también es capaz de carboxilar, si lo recuerdan, ¿verdad? Y si no, anótenlo para que no se les olvide. Ahora, resulta entonces que la enzima cataliza esta reacción. ¿Cuál? Si recordamos en cuanto a la nomenclatura, las enzimas tienen el nombre del sustrato sobre el cual actúan, terminando en asa, ¿verdad? El sustrato sobre el cual actúa la enzima se llama, anótenlo, ribulosa bifosfato. El sustrato sobre el cual actúa la rubisco se llama ribulosa bifosfato, porque aquí vemos que el nombre dice ribulosa bifosfato. Este es el sustrato sobre el cual actúa y por eso la enzima lleva el mismo nombre, pero como carboxila, pues termina en asa y también oxigena, por eso termina en asa, ¿ok? ¿Sí queda claro? ¿Ya van entendiendo un poquito más? Sí, profesora. Muchas gracias. Ok, entonces resulta que la primera carboxilación, ¿sí?, este sustrato es capaz de adicionar este carbono, por eso se dice que es una carboxilación. Si se dan cuenta ustedes, ¿cuántos carbonos tiene este compuesto? ¿Cuántos carbonos tiene la ribulosa? 5. Bueno, 5, ¿sí? Ok, fíjense. Tiene 5 carbonos y la enzima que viene por acá carboxila este sustrato y entonces se convierte en un compuesto de ¿cuántos carbonos? De 6. De 6. Pero resulta que ese compuesto es inestable. Inmediatamente se divide en 2 compuestos de 3 carbonos. Y fíjense cómo se llama. Fosfogliceraldehído. ¿Ya vieron? Entonces, el sustrato, ¿verdad? El sustrato, el producto inicial inmediato es, ¿cuál dijimos que era? ¿Cuál dijimos? El fosfogliceraldehído 3-fosfato. Exactamente. ¿Cuántos carbonos tiene el fosfogliceraldehído? 3 carbonos. Por eso la vía fotosintética se llama C3. Qué bonito, ¿no? Fue súper rápido, doña. Entonces aquí Por tenemos eso la una tengo que grabar. carboxilación, compuesto inestable, se forman 2 fosfogliceraldehídos y continúan con el ciclo. Pero como aquí solo una carboxilación, por eso necesita 6. ¿Para qué? Para poder producir una glucosa. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6. 6. Exacto. Por lo tanto, es una hexosa. ¿Sí? Y como es un ciclo, constantemente da vueltas, ¿verdad?
produce la glucosa, pero restaura, por otro lado, el sustrato que se llama ribolosa. Por eso se llama ciclo. Entonces, fíjense, todo lo que tiene que suceder, un compuesto, una carboxilación, pasa, se oxida, se necesita la participación de energía en forma de ATP y después ceden, ¿verdad? Ceden fósforo, esta coenzima reducida, y pasa a formar una hexosa. Posteriormente, bueno, se restaura el compuesto de 5 carbonos para iniciar nuevamente con el ciclo. Fíjense qué bonito. No necesito que se aprendan todo esto, pero sí que es importante, que también es importante, y finalmente. Entonces, ¿ya vieron que es muy sencillo? Ya si alguien quiere profundizar, es libre de hacerlo, la información está disponible, pero lo importante que yo... No te estoy escuchando, mi amor. Es esto. Entonces, ¿ya están llenando su cuadrito? ¿A dónde está la lista? Aquí está. Ok. Ya tenemos la vía general entonces. Ya tenemos la vía particular y eso solamente estamos llenando la segunda columna, ¿ok? La segunda columna pertenece a la fotosíntesis C3. Tenemos el sustrato sobre el cual actúa la enzima. Ajá. Oscar. Ay, no es cierto, es de otro grupo, perdón. Me emociono. Sí. Sí. ¿Se encuentra Otero Miranda, Monse? Monse, ¿sí está? ¿No está ya Montserrat? Sí, digo que está en el chat. Ah, sí, de veras, Monse es la del chat. Ya le quiero poner falta, mire. Ok. ¿Cómo se llama el sustrato sobre el cual actúa la enzima en las plantas C3? A ver, vamos a ver qué contestó. ¿Qué pasó, Monse? Apúrele. No está tomando apuntes, ¿verdad? Porque no los tiene a la mano. A ver, Alcatraz, dígame, por favor, porque Monse no contestó correctamente. Es la ribulosa bifosfato. Exacto. El sustrato sobre el cual actúa la enzima es la ribulosa bifosfato. Y ya lo tienen ustedes, ya lo llenaron. ¿La enzima cómo se llama? ¿Quién quiere participar? Yo. Ok, adelante. ¿Quién yo dijo? Ya, dígame. Se llama rubisco. La rubisco. Entonces aquí ya en la enzima ponemos rubisco. Perfecto. El producto inicial inmediato, que es la triosa. Gliceraldehído 3-fosfato. Sí, excelente. Gracias a los dos que contestaron. Muy bien. ¿Número de carboxilaciones? Una. ¿Tipo de plantas? Leguminosa. Clima. Templado. ¿Tipo de células? Ay, sí, ¿verdad? Ay, sí, ya. Como dicen, ya les iba a decir algo que decía mi mamá, pero no. Ay, separación de las carboxilaciones. ¿Cuántas carboxilaciones hay? Número de carboxilaciones. Una. ¿Y aplica separación de carboxilaciones? Pues no, ¿verdad? Porque solo hay una. Entonces ahí le ponemos no aplica. Ahora vamos a ver el tipo de células. ¿Dónde anda? ¿Para atrás o para adelante? Ok. ¿En dónde creen que se encuentran? Bueno, en primera, ¿cuál es el organelo donde se lleva a cabo la segunda vía? Bueno, el organelo general. ¿En dónde se lleva a cabo la fotosíntesis? Cloroplasto. En el cloroplasto. ¿Y dónde hay cloroplastos? En las células fotosintéticas. Exacto. Entonces, tipo de células. Rápidamente nos vamos. Y el tipo de células son las células del mesófilo de la hoja o las células fotosintéticas. ¿Ya lo anotaron? ¿Sí? Tipo de células. Mesófilo de la hoja. Pues a fin de cuentas ahí está, ¿no? Ese tejido. Y es rico en cloroplastos. ¿Y cuál sería el órgano, jóvenes? Es muy obvio, pero espero que sí lo agarran rápido. La hoja. Pues la hoja, ¿verdad? Bien difícil. La hoja. Ok, ya llenamos el cuadrito.
Ya entendimos. Pero fíjense que ahora es importante saber la Rubisco, cómo es que funciona, bajo qué condiciones funciona. Sabemos entonces que carboxila y oxigena. ¿En qué momento entonces va a ejercer alguna actividad, ya sea carboxilante o oxigenante? Vamos a ver lo siguiente. Fíjense, cuando la Rubisco presenta la actividad carboxilante, quiere decir que, ¿sí?, se une al CO2, ¿sale? O une más bien, la ribolosa bifosfato le une un CO2, ¿ok? En este caso, la actividad carboxilante produce dos moléculas ¿de qué? ¿De qué? Dos. ¿Dos moléculas de qué? Gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Exacto, de fosfogliceraldehído o gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? ¿Sí? Es lo mismo. Cuando la Rubisco tiene una actividad oxigenante, solo produce un fosfogliceraldehído y un PG. ¿Ah? ¿Qué es el PG? ¿Fosfoglicerol? No. ¿Y qué les parece que se los voy a dejar de tarea para que yo me dé cuenta que van a revisar? Es importante. ¿Fosfoglucalato? ¿Fosfo quién? Glucalato. Ay, casi. ¿Quién es? ¿Quién me contestó? Vianey. Vianey, es fosfoglucolato. ¿Ah? Casi, sí. Efectivamente, entonces si se dan cuenta, gracias por levantar la mano, Kai, la función carboxilante es más eficiente porque produce dos moléculas de PGA que la función oxigenante. ¿Bajo qué condiciones sucede esto? Fíjense. Vamos a ver. En el caso de la función carboxilante, ¿sí?, la temperatura, pues se puede decir que es óptima. Los niveles de CO2 son suficientes o elevados, ¿sí? Recuerden la afinidad de esta enzima. La concentración de oxígeno es, pues, suficiente, óptima nada más, ¿ok? Y la intensidad luminosa también es óptima. O sea, aquí no pasa nada, todo tranquilo y se podría decir que a las primeras horas del día, ¿no? Ok. Pero resulta que cuando realiza la función oxigenante, la planta en sí, esta función la realiza pues para proteger también. Es uno de los mecanismos de protección. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la temperatura es elevada, los niveles de CO2 son bajos. ¿Por qué creen? ¿Por qué bajan los niveles de CO2 en la planta cuando la temperatura es elevada? Porque aumenta la temperatura del CO2 y sube de altura. Sí y no, pero ¿qué hace la planta? No el gas en sí. La intensidad de luminosa es mucha, es muy alta. Porque pierde agua. ¿Fotosíntesis? A ver, algo de perder agua por ahí, ¿qué? A ver, Jorge Ortiz. ¿Cierra los estomas? Exactamente. Muchas gracias. Excelente. ¿Sí? Cuando la temperatura es elevada, la intensidad luminosa es muy alta, pues luego esto trae como consecuencia que esta intensidad luminosa eleve las temperaturas, ¿sí? Si la temperatura es muy elevada, la planta inmediatamente cierra los estomas. Dado que los estomas son los, ahora sí que ¿cómo le podría decir? Bueno, el órgano de la hoja que permite un intercambio gaseoso, en el momento en que cierra los estomas, los niveles de CO2 pues bajan, ¿verdad? Y entonces la concentración de oxígeno se eleva y por lo tanto la Rubisco empieza a realizar su actividad oxigenante. ¿Ya entendimos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, en este momento ustedes ya son capaces de entender qué está haciendo la planta. Y si yo les pregunto en el examen, ¿verdad? Si una planta se encuentra en estrés hídrico, es decir, en sequía,
¿qué le pasa a la fotosíntesis? Es una reacción en cadena, realmente. No se produce, ¿no? Se reduce el proceso fotosintético, ¿sí? O llega cuando el estrés es continuo y es muy severo, pues se detiene de plano, ¿no? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿Cómo van entendiendo la planta? ¿Cómo lo hace? Es decir, ¿por qué cierra sus estomas cuando hay estrés hídrico? Para no perder humedad. En el momento en que cierra los estomas, bueno, pues se desata esta cadena, esta respuesta en cadena, porque se cierran los estomas, bajan los niveles de CO2, ¿sí? Y si hay poca humedad y alta temperatura, pues también se conjuntan para evitar que la planta pierda agua, la fotosíntesis baja de intensidad y hace lo posible por seguir con vida la planta. Entonces empieza a echar mano de muchos de los mecanismos metabólicos que tiene. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Bueno, ok. Continuemos entonces. Planta C4. Ya llenamos la segunda columna, ahora vamos con la tercera columna, ¿les parece? Ok. La vía general, ¿cómo se llama? Esa ya la saben todos. Y a lo mejor ya la pusieron toda de corridito. Fotosíntesis C4. La vía general, no particular. La reducción del carbono, reducción del CO2. Todos esos nombres, excelente, muy bien, están poniendo atención, gracias, ok. Entonces la vía general para la personita que nos dijo que era C4, anótela bien por favor, es todo eso que dijeron, ciclo de Calvin y todo lo demás, ok. Bueno, entonces la vía particular ahora sí es lo que usted dice. ¿Cuál es la vía particular? Fotosíntesis C4. Perfecto, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa. A ver, no sé si la tengo por acá adelante. Ok, sí. Fíjense, aquí el producto posiblemente es este. Vamos a ver qué sucede. ¿Cuántas carboxilaciones se producen en las plantas C4? Dos. Lo ponemos inmediatamente. ¿Sale? Ok. Entonces, dado que hay 2 carboxilaciones, pues es de esperarse que hay una separación de estas. Vamos a ver qué sucede. Resulta que se verifica una primera carboxilación, pero en este caso, ¿sí? Esta carboxilación, ¿verdad?, se lleva a cabo en las células del mesófilo de la hoja. Resulta entonces que las gramíneas poseen una anatomía muy especial, ¿sí? Esta anatomía, ¿sí?, considera también células de la vaina o células de la vaina, al igual que las del mesófilo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver en el esquemita, está aquí mejor. Ok. Entonces, aquí, ¿sí?, ¿cuántos carbonos tiene este compuesto? Cuéntenlos. 4. Exacto. Entonces, por ahí en su lista, ¿qué nos preguntan? ¿Del producto inicial inmediato? Inmediato porque es la primera carboxilación. ¿Sí? ¿Sale? ¿Cuántos carbonos tiene el producto inicial inmediato? 4. Y se llama oxalacetato. Aquí están sus siglas, ¿sí? Oxalacetato o ácido oxalacético. Tiene 4 carbonos. Por lo tanto, el producto inicial inmediato de 4 carbonos es lo que me ayuda a reconocer que se trata de la vía fotosintética C4. ¿Ya vieron qué facilito? Aquí participa otra enzima. Fíjense, la enzima que cataliza esta primera carboxilación es la PEP-casa, así como dice aquí. Este es el sustrato, pero termina en asa, ¿verdad? ¿Dónde está? Creo que por acá, no la puse acá, entonces está hasta acá. Ok, aquí está, la PEP-casa. Esta es la enzima, es la primera enzima que participa. Entonces,
Entonces ahí debe de haber espacio porque hay otra enzima, ¿sale? Ok. Entonces ya tenemos el producto inicial inmediato, que es un compuesto de 4 carbonos. La enzima que cataliza esta reacción en la primera carboxilación se llama pepcasa. El sustrato, anótenlo, el sustrato es el fosfoenolpiruvato. ¿Cómo se llama? Fosfoenolpiruvato. Por lo tanto, el nombre completo de la enzima, colóquenlo. No sé si ahí voy bien o voy muy rápido. ¿Sí? ¿Ya todos me siguen? Sí. Ok. Entonces, la enzima se llama fosfoenolpiruvato carboxilasa. Repito, fosfoenolpiruvato carboxilasa. Y en forma coloquial para los cuates se llama pepcasa. ¿Ok? Entonces, ya llenamos, ¿verdad?, varios puntos de nuestro cuadrito. ¿Queda claro? Ya tenemos entonces la vía general. Tenemos la vía particular. Ya tenemos el sustrato sobre el cual actúa, pero una enzima en la primera carboxilación, porque nos falta la segunda. La enzima, ya sabemos cuál es. ¿Cuál es? Pepcasa. Muchas gracias, la pepcasa. El producto inicial inmediato también ya lo sabemos. ¿Cuál es? Oxalacetato. El oxalacetato. Número de carboxilaciones. 2. 2. Tipo de plantas. Gramíneas. Clima. Tropical. Tropical. Tipo de células. Y estaban en la transparencia anterior, ¿eh? ¿No las vieron? Vamos a ver. Y se los dije en la anatomía. Tipo de células. Aquí ya hay 2. El mesófilo de la hoja para la primera carboxilación. ¿Ya lo anotaron? Entonces, la primera carboxilación se efectúa en las células del mesófilo de la hoja. El primer compuesto que se forma es el oxalacetato, que posteriormente pasa, fíjense, pasa ¿a dónde? A las células de la vaina. Y entonces ya son otro tipo de células. Lo ponemos, por favor. Células del haz de la vaina. Escríbanlo bien, por favor. Entonces, son células del haz de la vaina. Entonces, ya ahí ya tenemos 2 tipos de células. Ahora, el oxalacetato entra a las células del haz de la vaina y de ahí se dirige, sufre una descarboxilación este compuesto, y este compuesto de 3 carbonos va inmediatamente a reponer el fosfoenolpiruvato, ¿sí? En el momento en que se descarboxila, ¿a dónde entra? Fíjense, ¿cómo se llama esto? Un ciclo de Calvin. Ahí está. Ciclo de Calvin. Entonces, ustedes ya saben cómo se llama la otra enzima. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Rubisco. La que participa aquí en el ciclo. ¿No? La rubisco, excelente. Y entonces aquí, gracias, aquí el tipo de células son 2. ¿Ya las pusieron? ¿Sí? Separación de las carboxilaciones si es en 2 tipos de células. Una. ¿Cómo es la separación? Porque hay 2 carboxilaciones, ¿no? Una en este tipo de células y otra acá en el otro. Entonces están separadas ¿por qué? ¿Cómo se le llamaría esta separación? En el espacio, por ejemplo, este es un tipo de célula y esta es el otro tipo de células, ¿no? ¿Sí? Colocamos entonces, ¿cómo es la separación? Espacial, o en el espacio, o geográfica, como algunos lo dicen, ¿sí? ¿Ya lo colocaron? ¿Ahora sí ya entienden por qué están separadas? ¿Sí? Están separadas entonces en el espacio. ¿Queda claro? Sí. Sí. Y el órgano de las plantas, ¿cuál es? La hoja.
Pues la hoja, excelente, muchas gracias, muy bien. Es obvio, pero sí necesito que lo sepan, porque ahorita vamos a ver el otro tipo de fotosíntesis. Entonces, ya llenamos el cuadrito. Ya vimos entonces cuáles son sus semejanzas y cuáles son las diferencias entre quiénes las plantas C3 y la C4. Si se dan cuenta, en el caso de las plantas C4, también se lleva a cabo ahora sí que la fotosíntesis C3 más algo más, ¿verdad? ¿Sí? Todas las plantas efectúan el ciclo de Calvin-Benson. Y la diferencia radica en que participa quizás otro tipo de células o otra cosa importante, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, aquí nada más para que vean qué es lo que sucede. Precisamente, después de que se forma el oxalacetato, se convierte en malato, que es el que viaja precisamente a las células de la vaina. Ahí se descarboxila el malato para formar piruvato, que entra nuevamente con la fosforilación, se fosforila gracias a la participación de un ATP y forma el fosfoenol piruvato. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Y aquí, bueno, pues ya un esquema de ciclo de Calvin-Benson y que produce pues azúcares. Pasemos entonces, ¿sí?, la fotosíntesis K. Esta es de hecho una de las fotosíntesis que ha sufrido grandes, más bien las plantas que poseen este tipo de fotosíntesis han sufrido grandes modificaciones en su estructura, precisamente para adaptarse a condiciones extremas del ambiente, pero no quiere decir que estas plantas están en estrés. Ellas son felices en su lugar, ¿sí? Porque en algunas ocasiones ustedes han de haber revisado, creo que alguna información, en donde decían que pobrecitas las plantas del desierto están estresadas. No es cierto. Ellas tienen la maquinaria necesaria y están adaptadas precisamente a esas condiciones. Los que están en estrés son ustedes porque van y hace mucho calor, ¿verdad? Pero las plantas no están estresadas, están en su ambiente. Esta fotosíntesis llamada CAM, ¿verdad?, en inglés, o MAC en español, metabolismo ácido de las crasuláceas, fue porque en las primeras plantas que encontraron esta forma particular de fotosíntesis fue en la familia de las crasuláceas. Ok. También es conocida como fotosíntesis CAM. Vamos a ver qué sucede, fíjense. ¿Hay cuántas carboxilaciones? 2. Excelente. Entonces, pues ya estamos pensando entonces en una separación, ¿verdad? Tiene que haber una separación de esas 2 carboxilaciones. Tanto han evolucionado este tipo de plantas que estas plantas son, a ver acá, no, vamos a irnos hasta acá. Les prometo que ya para la otra voy a arreglar esta. Yo tenía otra presentación, pero ahorita sinceramente este semestre se me perdió. Entonces, en donde ya estaba más ordenado. Pero bueno, aquí vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué les quería enseñar? Lo siguiente. No, era más atrás. Ok, aquí está. Fíjense. Las plantas CAM, ¿verdad? ¿Qué tipo de plantas concentra? Ya les dije que son las crasuláceas, pero ¿en dónde están? Cactáceas. Las cactáceas. Sí, pero no, a ver, fíjense, aquí entra otra frase muy interesante. Todas las cactáceas son suculentas, pero no todas las suculentas son cactáceas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las crasuláceas, aunque crearon no recuerdo qué autor fue el que concentró y creó esta familia de las crasuláceas, ¿sí?, que involucra las cactáceas ahí también, como su nombre lo
dice, son grasas suculentas porque realmente presentan una turgencia en sus hojas, en sus tallos, ¿sí? Son muy turgentes y se llaman suculentas. Entonces aquí también entran todas las, alguna crasulácea, ¿saben cómo se llama? Que no sea cactácea. Las cactáceas, a diferencia de las crasuláceas, es porque presentan espinas, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias. ¿La cola de borrego? Ándele, exactamente. El rosario, la cola de borrego, el dedito, los calanchoes, las sábilas, ¿tá? Y no necesariamente son cactáceas, ¿ok? Bueno, entonces, ponemos plantas K. La vía general ya la saben, ya la dominan. La vía particular entonces es, ¿cómo se llama la vía particular de este tipo de plantas? Vía fotosintética K. Excelente. Y pónganle el nombre completo para que no se los olvide: metabolismo ácido de las crasuláceas. ¿Sí? Bueno, tipo de plantas. Crasuláceas. Crasuláceas, y que también están dentro ahí las cactáceas. ¿Ok? O pueden separarlas si gustan, cactáceas y crasuláceas, ¿sí? Pero lo correcto es solamente crasuláceas. ¿De qué clima? De zonas áridas. Zonas áridas y semiáridas, ¿sí? Agréguenlo, por favor. Zonas áridas y semiáridas. ¿Vamos bien con nuestro cuadro? Ok. Entonces ya tenemos la vía general, ya tenemos la vía particular, ya sabemos cuál es el tipo de plantas y su clima. Inclusive ya sabemos el número de carboxilaciones. ¿Ya las colocaron? ¿Sí? Ahora vamos a llenar lo que falta, ¿sí? Fíjense, en el caso de las plantas K, dada las adaptaciones que han sufrido esas plantas, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede, cómo es que estas plantas han podido separar sus carboxilaciones. En primera, el producto inicial inmediato que se forma también es un compuesto de 4 carbonos llamado ¿cómo? ¿Ya se lo saben? Oxaloacetato. Oxalacetato. Ok, lo colocamos, por favor, ahí. Nombre. Fíjense, en este caso, la primera carboxilación también es catalizada por la pepcasa. Ustedes ya saben cómo se llama. Coloquen pepcasa y su nombre completo para que no se les olvide. Ahorita momentáneamente, si quieren, nada más pónganle pepcasa, y al rato ya que den su revisada, colóquenle todo el nombre para que se lo vayan aprendiendo. El sustrato sobre el cual actúa esta enzima es el fosfoenol piruvato. ¿Ok? Ya lo tengo. Aquí está, fíjense. Tipo de células. Ya se las dije. Ya se los adelanté. ¿Ok? Aquí en este esquema vamos a ver qué sucede. Fíjense. Estas plantas generalmente tienen los estomas cerrados, ¿no? Durante el día. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues es la carboxilación por... no, la oxigenación, ¿no? No. Aquí no está trabajando la rubisco. Acuérdense que es la pepcasa en la primera carboxilación. Vamos a ver, bien interesante. Resulta que este tipo de plantas tiene los estomas cerrados en el día. Fíjense lo que hace en el día. Aquí está, del lado derecho, en este esquema. Concéntrense. Dado que durante el día, por cuestiones de adaptación y para reducir la pérdida de agua, los estomas se encuentran cerrados. Pero aquí, la rubisco sigue funcionando en el ciclo de Calvin sin ningún problema. Pero resulta que durante la noche la planta realiza las carboxilaciones, ¿verdad?, con la pepcasa, pero el oxalacetato
lo convierte en ácido málico o en malato y lo almacena en la vacuola. Entonces, durante la noche que hay CO2, ¿verdad? Estas plantas, durante la noche, la almacenan en la vacuola. Entonces, vamos a poner tipo de células. ¿Cuáles son los tipos de células? ¿Cómo se llama este tejido? El tipo de células es igual. El mesófilo de la hoja, ¿no? El mesófilo de la hoja, exactamente. Pero además que participan las células del mesófilo de la hoja, también juega un papel muy importante. ¿Quién? ¿Qué organelo? La vacuola. Excelente. Y entonces lo anotamos, ¿verdad? La vacuola, este organelo, ¿verdad?, permite que se almacenen grandes cantidades de ácido málico, porque durante el día este ácido málico, ¿sí?, o malato se descarboxila y alimenta el ciclo de Calvin-Benson. Otra cosa muy importante que han sufrido en adaptación estas plantas es que la rubisco, tomen nota, solo funciona con la luz y es inactivada en la oscuridad. Entonces aquí no funciona. Pero una vez que hay luz, entra en actividad inmediatamente la rubisco y realiza la segunda carboxilación. ¿Cómo están separadas, jóvenes, estas carboxilaciones? Aquí lo dice la transparencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Rápidamente. Espacial. No, en la otra sí era en el espacio, pero aquí es en tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque una es en la noche y otra es en el día. Y entonces la separación es por tiempo o temporal. ¿Ya lo anotaron? ¿Ya vieron qué bonito? Entonces ahora, jóvenes, ya comprenden más las plantas. Ya saben que las cactáceas han, de hecho, algunas crasuláceas, no todas, pero las cactáceas en particular. Y aquí, bueno, hay otro órgano. Canalizándonos al órgano de la planta, ¿cuál sería? El mesófilo de la hoja. ¿El tallo? Exactamente. Hojas también, porque hay muchas grasas que tienen hojas todavía, pero las cactáceas en particular, el órgano que participa son los tallos. Ahí anótelo, por favor. ¿Sí? ¿Ya vieron por qué es importante saber el órgano de la planta que participa? Bueno, resulta entonces que, ¿verdad?, estas plantas, pues les ha costado caro porque todas pagan un precio. ¿Qué creen que suceda? ¿O en qué punto es importante? ¿O cómo les podría decir? A ver, más bien, el pago que han tenido que costear estas plantas para poder tener esta increíble adaptación. La pérdida de sus hojas. Modificación de las hojas, pero el crecimiento. Una de ellas es su crecimiento. La mayoría de las cactáceas, no las crasas en particular, esas, aunque son contados los casos que no presentan un gran crecimiento, las cactáceas crecen en promedio 1 centímetro por año y se ha detectado que algunas especies crecen 1 milímetro por año. Imagínense qué maravilla, ¿no? Increíble. Ese es uno de los problemas que ahorita se están enfrentando para el rescate de algunas especies que están en vías de extinción, dado que el crecimiento es tan lento que, pues a lo mejor si me pongo yo a estudiarlas ahorita, pues a sus nietos les toque resolver el problema porque, pues, crecen muy lento. ¿Sale? ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas?
¿Ya entendieron? Espero que hayan tomado nota, porque esto es muy importante para que puedan realizar su actividad primero, ¿verdad?, de la fotosíntesis. Este cuadro comparativo se los voy a preguntar en el examen. No les voy a pedir que lo hagan, pero sí que por lo menos me enlisten diferencias y similitudes entre los 3 procesos fotosintéticos, dependiendo del tipo de planta. ¿Queda claro? ¿Sí? Espero que todos hayan tomado nota, por lo menos los que les interese, porque sí me he dado cuenta que muchos de ustedes pues no les gusta tomar apuntes, entonces están en todo su derecho. Pero esto es importante, ¿ok? Bueno, ¿no hay dudas? ¿Podemos continuar? Yo tengo una. A ver, dígame, Sebastián. ¿Cuál era el sustrato de la segunda carboxilación en C4? En C4, a ver, vamos a ver. ¿Dónde? ¿Ontoy, como dicen? Ok, aquí está. ¿Cuál cree usted que es el sustrato? Me está preguntando el sustrato de la segunda carboxilación. Fíjense, ¿cómo se llama ahora sí que esta segunda carboxilación? ¿Quién participa? Aquí dice el nombre. El ciclo de Calvin. Exacto. Y si es el ciclo de Calvin-Benson, es lo mismo que vimos en las plantas C3. ¿Cuál es el sustrato? Si la enzima es esta. Nebulosa bifosfato. Exacto. ¿Eso es lo que me está preguntando? Sí, era justo. Pues ya la tiene, fíjense, ya la tiene. Entonces, si se dieron cuenta, los 3 tipos de plantas efectúan esta carboxilación en el ciclo de Calvin-Benson. En el caso de las C4, se adiciona otra carboxilación previa al ciclo de Calvin-Benson. Y si nos vamos a las CAM, también, ¿sí? Primero hay una carboxilación previa y posteriormente pasan al ciclo de Calvin-Benson. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Maestra, yo tengo anotado que en la de C4 no era el fosfoenol piruvato. Sí, ¿por qué? O sea, no sé, no le entendí. ¿Son las dos? Es que Sí. ahorita dijo que la rubisca, A ver, tengo que anotar pero las dos. la segunda carboxilación, la segunda, ¿sí? Esta a ver, vamos a ver, en las plantas C4, aquí está la C4, miren, ¿sí? La segunda carboxilación, ¿sí?, es la misma de la C3, pero hay una anterior. Y en la C4, ¿cuál es la enzima que participa? A ver, dígame usted, aquí está, mire. La preptasa. Exactamente. La primera y la segunda ya la bifosfato. Ok. Exacto. ¿Sí? ¿Ya ahora sí quedó más claro? ¿Sí? Recuerden, en la C4 y en las CAM hay 2 carboxilaciones. Por eso es que debemos entender cuál es su separación. En el caso de la C4, la separación, ¿qué dijimos que era? ¿Cómo estaban separadas en la C4? Espacial. En forma espacial o por espacio, es decir, 2 tipos celulares. Y en las CAM, Por tiempo. Temporal. temporal, porque una es en la noche y la otra en el día. Excelente, muy bien. Entonces, bueno, continuemos. Si ya no hay dudas, vamos a continuar. Otro de los procesos metabólicos, y rápidamente nos vamos a nuestra lista y lo anotamos, se llama fotorrespiración. Es otro proceso metabólico. Este se realiza con la finalidad de recuperar el carbón, ¿sí? Entonces, resulta que cuando existen altas concentraciones de poder reductor, también entra en acción la fotorrespiración. Si se dan cuenta, la planta o las plantas en general han desarrollado, ¿sí?, muchos mecanismos de protección y regulación. Otro de ellos es la fotorrespiración. Cuando se produce, aunque es un proceso simultáneo entre la fotosíntesis y la
respiración, o sea, se llevan a cabo casi al mismo tiempo, ¿verdad? Esto se intensifica en altas intensidades luminosas, ¿sí? ¿Por qué? Pues por como se cierran los estomas, incrementa disminuye el CO2, incrementa el oxígeno, pues la fotorrespiración ocupa el oxígeno para producir energía. ¿Queda claro? Entonces vean cómo estos mecanismos interactúan para poder regular todas las funciones de la célula. En este caso, la fotorrespiración, recuerden que cuando vimos organelos, los peroxisomas se encuentran muy ligados al cloroplasto y a las mitocondrias. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces estos en coordinación pues participan en varias en varias vías metabólicas que se concatenan, que se relacionan precisamente para regular ahora sí que ese metabolismo dentro de las células. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Bueno. Dentro del anabolismo del carbohidratos también tenemos otro proceso metabólico que también es considerado como una vía metabólica, ya la habíamos visto al inicio. Fíjense, el sustrato inicial es el oxalacetato o ácidos orgánicos, ¿sí? El producto final es la glucosa. Como lo dice el nombre del proceso y de la vía, es la gluconeogénesis, es la generación de glucosa nueva, o sea, nueva, ¿sí? El sitio celular donde ocurre es el citoplasma y la finalidad de la vía es generar nueva glucosa, como ya lo dijimos anteriormente. Algo muy importante que deben de recordar de este proceso metabólico es que, fíjense, ocurre en células, ¿de qué tipo? ¿Células qué? No fotosintéticas. Exactamente. No lo ponen grandote para que no se les olvide, y se produce en células no fotosintéticas, ¿como en dónde? Pues en las semillas. Recuerden que hemos platicado mucho de las semillas, y estas semillas son heterótrofas, ¿verdad? Entonces, todas las células de la semilla, ¿verdad?, dependen de las reservas. Entonces, es importante entonces saber que la gluconeogénesis también es un proceso anabólico, ¿sí? Cuando germinan las semillas, primero lo que se activa, ¿cuál es la fase del metabolismo que se activa en la germinación? ¿Cuál es? El catabolismo. El catabolismo, excelente. Y bueno, si yo en un momento dado les digo que la biomolécula de reserva principal es el almidón, ¿cómo se llama el proceso metabólico? Amilólisis. Amilólisis. Puede ser la amilólisis, pero principalmente es el catabolismo del almidón, ¿verdad? ¿Sí? Las dos. Pero todavía la gluconeogénesis no se pone en acción, porque es anabólico, ¿ya vieron? Este es anabólico, ok. Y más que nada para que vieran la diferencia. Y además, fíjense, en las células especializadas de los órganos femeninos, bueno, ahora sí que los órganos florales principalmente, requieren precisamente, ¿verdad?, de este proceso para poder disponer de glucosa, y que es principalmente durante el crecimiento reproductor, que es donde no hay células fotosintéticas. ¿Sí? Eso es nada más para aclarar. Bueno, aquí en este esquema, fíjense, resulta que las semillas, ¿se acuerdan que tenían glioxisomas? Estos organelos están presentes en semillas. Entonces, muchas de las fuentes de reserva, que son los ácidos grasos, pues son transformados dentro del glioxisoma y pasados a la mitocondria para producir malato y formar el oxalacetato. En este
donde la gluconeogénesis participa para la formación de azúcares. Entonces, estos procesos realmente son pues simultáneos, son muy complejos, pero nosotros tratamos de estudiarlos en forma individual para no confundirlos. Entonces, nada más para que ubicaran dónde entraba la gluconeogénesis después de que ya se activa todo el catabolismo de las reservas en las semillas y la participación de este organelo que solo se encuentra en semillas, ¿se acuerdan? Dentro del catabolismo, bueno, ya terminamos anabolismo, todavía tenemos 10 minutos, y entonces vamos a revisar lo que es el catabolismo de carbohidratos. Aquí la amilólisis, muy acertadamente, como ustedes ya la habían mencionado, y otros de los procesos que también son vías metabólicas y procesos es la amilólisis, fosforólisis, respiración aeróbica, que es un proceso metabólico, aquí se ve muy feo, fermentación y vía de pentosas fosfato. Bueno, aquí ya la vemos más claramente, ¿sí? Y entonces, para que tomen nota, por favor, ¿sí? De esos procesos metabólicos. Entremos de lleno a lo que es la amilólisis. Efectivamente, la amilólisis es un proceso y una vía que se verifica solo y durante la germinación de semillas, dado que el sustrato inicial también es el almidón y el producto final es la glucosa. Sitio celular son los amiloplastos y la finalidad es precisamente producir grandes cantidades o degradar el almidón en glucosa para alimentar posteriormente el ciclo de Calvin-Benson y producir grandes cantidades de ATP. Entonces las semillas, ¿verdad? Las semillas, solo las semillas, se lleva esta vía y que también es un proceso metabólico llamado amilólisis con la finalidad de alimentar, ¿verdad? O más bien de disponer de esta molécula altamente energética y producirla o transformarla en ATP. ¿Vamos bien? Bueno, pasemos a la fosforólisis. Aunque en el caso de la fosforólisis también el sustrato creo que me desconecté, ¿verdad? ¿En dónde nos quedamos? Fosforólisis. Ok, sí, entonces vamos bien. Nada más fueron unos segunditos que me desconecté. Sí, ahorita lo percibí. Bueno, entonces estamos en la fosforólisis y ya vimos que entonces la diferencia entre la fosforólisis y la amilólisis es que esta se efectúa durante todo el crecimiento de la planta, desarrollo y crecimiento, y no en germinación. Esa sería la diferencia básica fundamental. Otro de los procesos metabólicos que ya conocen y que hemos ido mencionando a lo largo de todas estas clases del semestre es la respiración aeróbica. Tenemos también la fermentación y la vía de pentosas fosfato. En el caso de la respiración, ya sabemos que están involucradas 3 vías metabólicas: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Estos 2 ya los revisamos con anterioridad en el catabolismo de proteínas, pero los vamos a ver nuevamente para no olvidarlos. Primero vamos a ver lo que es la glucólisis. Fíjense, la glucólisis, su sustrato inicial es la glucosa, desde luego, porque es lisis, ruptura de la glucosa, y por lo tanto el sustrato inicial pues es la glucosa, no hay pierde. El producto final es el piruvato. El sitio celular es el citoplasma. Y la finalidad de la vía es producir piruvato para continuar con la respiración, ¿verdad? Bueno, y
ahorita vamos a ver este dato importante. Y otra de las finalidades de esta vía es producir ATP cuando no hay oxígeno. Entonces, la glucólisis se puede producir desde luego en presencia de oxígeno para continuar con la respiración, o puede detenerse en este momento y solo verificarse la glucólisis en condiciones de anaerobiosis. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo creo que aquí le dejamos porque si no sería muy precipitado, ya faltan 6 minutos, nada más lo mencionamos y recuerden, anoto en mi bitácora que aquí nos quedamos, ustedes también en sus apuntes anótenlo para que cuando yo pregunte, ¿verdad?, ustedes ya sepan de qué vamos a hablar. Entonces nos quedamos en la glucólisis. Bueno, aquí mencionamos en forma general que la glucólisis participa un sistema multienzimático. También se le considera, fíjense, como una vía anfibólica. ¿Sí? Se le considera una vía anfibólica. ¿A quién? A la glucólisis. Porque participa tanto en el catabolismo como en el anabolismo. Esto sí, anótelo, no es muy importante para examen, por favor. ¿Sí? Entonces, la glucólisis es una vía anfibólica porque participa tanto en el catabolismo como en el anabolismo. En el catabolismo para generar grandes cantidades de ATP y en el caso del anabolismo, ¿sí?, para la producción de metabolitos requeridos como son esqueletos carbonados para producir todas las biomoléculas necesarias en la célula. ¿Sí? Ok. Y pues aquí le dejamos. ¿Ok? Para que aquí de hecho se ven las dos, la fase anabólica y catabólica de la glucólisis. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces aquí le dejamos. No hay dudas, los invito, los exhorto a que repasen, estudien, por favor. Aquellos que no toman nota, háganlo, por favor, pero no de internet. Internet tiene mucha información equivocada. Lo noté en muchos de sus exámenes. Me contestaron con cosas de internet si lo tienen en sus libros. Y en el manual, por ejemplo, viene explicado muy detallada y sencilla lo que es preacondicionamiento. Varios de ustedes me contestaron de internet, se las taché definitivamente. No es correcto lo que están ahí mencionando. Entonces, en cuanto al ciclo de división celular, también algunos de ustedes me sacaron información de internet, entonces no está muy claro y obviamente no lo entendieron. Entonces también sí se pueden apoyar siempre y cuando sean libros, pero no artículos que escriban en internet, porque no todos tienen la información correcta. ¿Ok? Bueno, jóvenes, pues eso es todo. Los invito a que estudien, por favor. Recuerden, ya se acerca el segundo examen y entonces ya tienen elementos suficientes para realizar la actividad en donde les pregunto, y que es el examen, cómo es que la planta es capaz de absorber y transformar la energía luminosa en energía química aprovechable. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Seguro? Ok, jóvenes. Entonces, pues que pasen bonita tarde, ¿sí? Y provecho. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego.